Qué gusto volver a vernos, por lo menos por este medio. En realidad es una manera de poder acercarnos en este tiempo. Extraño los besos, extraño los abrazos. Así que te invito a que cierres tus ojos un instante y te imagines ahora abrazando, besando, saludando a cada uno de los hermanos de la iglesia como lo hacemos cada domingo. Y ahora también a aquellos que nos acompañan quizás por primera vez, también como lo hacemos cada domingo, dándoles un fuerte aplauso por ser parte y por sumarse hoy. Estamos viviendo tiempos especiales, pero igual es una alegría poder compartir, aunque sea de esta forma, el tiempo de escuchar la palabra de Dios y el tiempo de adorar juntos. A quienes nos acompañan o nos visitan por primera vez, muy bienvenidos. A quienes ya lo hicieron la semana pasada también por este medio, también nuevamente bienvenidos. En este tiempo, increíblemente, a pesar de no poder estar juntos, hemos tenido récord de participación en los grupos de vida, así que si todavía no te sumaste al grupo de vida por WhatsApp o por Face o por como sea que se esté reuniendo en forma virtual los grupos, tenés la posibilidad de hacerlo, no te quedes afuera. Hemos tenido récord también en la participación de las celebraciones del domingo pasado, también obviamente por este medio. Así que hoy te damos una nueva bienvenida a este tiempo con Dios. No sé cuántos recuerdan, pero nosotros tenemos un lema este año que es el año de fortalecimiento, y estoy seguro que este tiempo es un tiempo muy especial para ello. Así que la palabra de Dios nos anima allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, y nos dice precisamente: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice la palabra, nada pueden hacer. Y en esta semana en particular, uno de esos versículos en los que siguen el mismo capítulo dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La clave está en permanecer, la clave está en llevarnos o apoyarnos en su palabra y en sus promesas. Y entonces, lo que necesites, Dios te lo concederá. Así que bienvenidos a este nuevo tiempo, Dios te bendiga. Saludá simbólicamente allí de tu casa, imagínate a todos los que puedan estar participando, y si lo estás siguiendo por YouTube y querés mandar los saluditos también, hacelo desde allí o hacelo en los días subsiguientes, pero es muy bueno poder estar juntos. Bienvenidos a esta nueva celebración. Dios les bendiga. Buenos días. Como matrimonio queremos sumarnos también a contar cómo estamos viviendo estos 50 días de fe. Y bueno, yo en lo personal, una de las cosas que más fuerte sentí en este tiempo de parte de Dios fue que, bueno, yo venía trayendo un par de problemas de ansiedad. Siempre fui una persona bastante ansiosa, pero en este tiempo era como muy pesado para mí por temas de trabajo y otras cosas también que ya me estaba afectando a nivel físico. Y bueno, gracias a personas que hablaron conmigo, como mi esposa, mi mamá, Vero, también con los videitos sobre ansiedad que están muy buenos y me ayudaron muchísimo, me fui dando cuenta que lo que yo sentía era producto de la ansiedad. Y bueno, cuando pude identificar eso, lo primero que hice fue poner todo en manos de Dios y de pedirle que bueno, Él me devolviera la paz, que me quitara esta ansiedad, estos malos pensamientos, estos temores que tenía, y los reemplazara con los pensamientos que provienen de Él, ¿no? Y creo que habrán pasado 1 o 2 días que ya me sentía bien, perfecto, ya no tenía falta de aire, no tenía dolores, no tenía absolutamente nada. Y la verdad que me ayudó a darme cuenta que a veces cuando sacamos, aunque sea un poquito, nuestros ojos de Jesús, empezamos a sentir que la vida nos pasa factura, ¿no? Y qué necesario es que estemos conectados siempre a Él, para no atemorizarnos y poder vivir confiados de que Él es todo para nosotros. Sí, totalmente. Creemos que en estos 50 días Dios nos está desafiando, creo que a cada uno de nosotros, por eso está bueno que podamos compartir en estos momentos. Pero bueno, así como decía Cris, que Dios le estuvo ayudando con sus pensamientos, con su ansiedad particularmente, a nivel personal también, Dios me estuvo
desafiando mucho a poder crecer en mi fe. Si bien voy a la iglesia desde que nací, desde que soy chiquita, siempre consideré que tenía que crecer, ¿no? en mi fe hacia Dios. Quizás porque confiaba mucho en mí, en mis propias capacidades para poder resolver las cosas, o incluso porque quizás no confiaba verdaderamente en el poder que Dios tiene para hacer las cosas. Pero bueno, en estos 50 días me decidí a poder hacer un cambio en mi mentalidad. Hubo pequeñas circunstancias, situaciones donde Dios puso a prueba mi fe, mis pensamientos, y bueno, también relacionándolo al testimonio que contó Dani, decidí no hacerle caso a mis pensamientos y confiar plenamente en el Señor y en el que Él iba a obrar. Así que bueno, sin duda lo pude vivir en distintas circunstancias, momentos, y creo que el Señor está trabajando en mis patrones de pensamiento, que estoy pudiendo cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, y sin duda eso viene de su obrar y de su mano. Así que de nuevo estamos contentos, felices que el Señor nos esté desafiando más. Sabemos que esto es el principio y que todavía hay mucho más, pero la verdad que estamos agradecidos de que Dios esté manifestando de esta forma en nuestras vidas y también en medio de la iglesia. Amén. Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti.
bendiga. Mi nombre es Sergio, soy del grupo de vida de adolescentes y quiero contar un poco cómo fue mi testimonio en este tiempo de 50 días de fe. Este mes fue complicado, más que nada por cuestiones mías de haber, sin darme cuenta, haber dejado entrar malos pensamientos y dudas a mi mente, tanto así que eso era lo que me manejaba, me hacía dudar, me hacía ponerme mal, estresado, pesado, y tanto así que ya llegó un punto en que me hizo caer, más que nada por cómo estaba mi relación con Dios. Estaba media, se podría decir que bien, pero no estaba primero en todo, y cuando pasó esto me tiró abajo de una forma tremenda porque estaba mal parado, con poca fe. Me sentía muy mal, me sentía solo, no sentía a Dios sinceramente en ese momento, pero sabía que estaba ahí, pero era como que me tapaba la tristeza, el dolor, me tapaba todo y no podía verlo, sentía que no podía moverme, que no podía hacer nada. Y yo me fui sincero con Dios y le dije que sinceramente no tenía poca fe, que no podía, que no lo sentía, a pesar de que sabía que yo estaba ahí, en mi corazón no lo sentía. Pero sabía que yo tenía que buscarlo, sabía a partir de ese momento cómo estaba mi relación con Dios y que tenía que hacer algo al respecto. Yo le pedí que me fortaleciera en la fe, me fortaleciera en mí, y empecé a buscarlo, a leer de su palabra, a orar constantemente, a leer un libro que me prestó mi líder, y sinceramente el cambio fue muy grande. Más allá de que sí, fue pesado, tomó su tiempo. Sé que Dios sacó mucho de mí cuando yo me sentía en el polvo. Estoy agradecido con eso. Y quería compartir una parte de Génesis 28, capítulo 15 y 16, que dice: yo estoy contigo, voy a cuidarte donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: en verdad, el Señor estaba en ese lugar, y yo no sabía. Y yo estaba igual. Yo no sabía que estaba ahí. En el momento más difícil no sabía que estaba ahí. Pero después cuando me sentía más fuerte, me di cuenta que usó todo eso para fortalecerme en mi fe y en todo lo demás. Así que ese es mi testimonio y estoy muy agradecido con Dios. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que
Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les voy a contar mi testimonio de estos 50 días de fe. Esto pasó ya que yo subí una historia a mi Instagram con una frasecita de la campaña de los 50 días de fe y una canción de fondo. A esa historia me respondió una chica. La chica me preguntó que cómo se llamaba la canción, a lo que yo le respondí y empezamos a hablar. Al tiempo como que me di cuenta que sería una gran idea empezarle a hablar de Dios y así. Entonces empecé a meter conversación de Dios, de que yo era cristiana, que yo conocía a Dios y así. Pero ella como que al principio no le gustó tanto la idea, pero después como que se empezó a interesar y como que empezamos a hablar más fluido y salió una buena conversación. Con el tiempo dejamos de hablar y hasta que hace poco yo le volví a escribir porque vi una historia de ella que había colocado un versículo de la Biblia y le escribí que me había encantado el versículo que había colocado y que cómo estaba ella, que si se sentía bien. Y pues hasta el día de hoy ella no me ha respondido ese mensaje. Espero que pronto lo responda porque yo sé que a partir de esa conversación que vamos a tener, tanto ella como las personas que están a su alrededor van a ser bendecidas. Muchas gracias por escucharme. Gracias por estar ahí y espero pronto volvernos a ver para poder adorar al Señor juntos. Buenos días, amada familia, amada iglesia, ¿cómo están? Una alegría poder encontrarnos, aunque sea por este medio, en esta celebración virtual. Quiero contarles a los amigos que nos visitan, quizás por primera vez, que esta cuarentena nos tomó en medio de una campaña de crecimiento, en medio de 50 días de fe. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en esa palabra comenzamos a caminar hace un tiempo atrás y en esa palabra es la que vamos a seguir meditando en esta mañana. Haciendo un repaso de lo que ya Dios nos estuvo hablando y enseñando en relación a la fe, te cuento que estuvimos viendo que la fe es esperar lo mejor de parte de Dios, que la fe también es expandir nuestra imaginación. Y el domingo pasado estuvimos viendo que fe es tomar la iniciativa. Con este camino ya transitado, damos hoy el siguiente paso. Y el mensaje de esta mañana se llama Fe es tomar riesgos. Toma nota. Fe es tomar riesgos. Y vamos a basarnos en la vida de David, del rey David. Sí. ¿Y quién era David? Bueno, era hijo de Jesé, era el menor de 8 hermanos en la familia. Siendo un muchacho, teniendo alrededor de 15 años, un profeta, el profeta Samuel, lo ungió como rey de Israel. Por ese entonces, en donde vamos a leer la historia de hoy, gobernaba otro rey en Israel, que era el rey Saúl. Y había una guerra. Estaban en guerra los israelitas con los filisteos. Resulta que dentro de los filisteos había un gigante que se llamaba Goliat, que seguramente la mayoría de nosotros escuchamos alguna vez de él. Este hombre, que medía aproximadamente 3 metros, era el que salía todos los días de las filas de los filisteos y desafiaba al ejército de Israel, burlándose de ellos. Y este Goliat estaba muy bien equipado para hacerle frente a sus enemigos.
Yo quisiera que nos detengamos en este primer punto del mensaje, que es que donde Dios guía, Dios provee. Y ya vas a darte cuenta por qué decimos que donde Dios guía, Él provee. Te voy a leer lo que la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 17. ¿Cómo es que estaba armado este gigante Goliat? Dice que en la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que protegían sus piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. ¿Qué tal? Bien armado estaba Goliat. Y decíamos que él desafiaba a los israelitas a que mandaran a un hombre a pelear con él. Y entonces el que saliera vencedor, un pueblo y otro sería esclavo del que ganara. Resulta que los hermanos de David, ¿te acordás que te decía que él era el menor de 8 hermanos? Los hermanos sí estaban en batallas porque eran más grandes, pero él no. Él estaba cuidando las ovejas de su papá porque era pastor. Pero un día el papá le pidió que llevara provisiones a sus hermanos. Dice que David llegó con los panes, el queso que seguramente le habían llevado, y se metió entre las filas del ejército a ver qué es lo que estaba pasando, porque notó que el clima estaba medio raro. Y ahí, mientras estaba en las filas y escuchando y tratando de sacar información de parte de sus hermanos y de los otros soldados, escuchó el desafío de Goliat. ¿Y sabes lo que dijo David? ¿Quién es este filisteo para desafiar al ejército del Dios viviente? Él tuvo la reacción que no habían tenido ni siquiera el rey ni ninguno de los soldados. David se indignó por este desafío y esta burla de Goliat. Sigue diciendo la Biblia que David le dijo al rey: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo iré a pelear con él. Dios estaba guiando a David a cumplir con una misión. Y Dios estaba proveyéndole de la valentía necesaria y suficiente para cumplir con esa tarea. Esta era una valentía seguramente superior a la del resto de los hermanos y de los soldados. Ninguno se había atrevido a decir lo que David dijo: yo iré a pelear con él. Dios le estaba proveyendo de una valentía superior. Esta misión que tenía David de parte de Dios, sabía que Dios mismo era quien lo estaba guiando y Dios mismo estaba proveyendo de esta valentía para que él hiciera la tarea. Si Dios te pide que hagas algo, Él también va a proveerte de todo lo que necesites para realizarla. Te va a proveer de la energía, del talento, de la habilidad que necesites, de la gente que necesites tener cerca o alrededor, de todos los recursos que vos necesites para hacer esa tarea y cumplir con la misión que Dios te da. Filipenses 4:19 dice: mi Dios proveerá todas tus necesidades de acuerdo con las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Hay cristianos, hay gente que está dispuesta a tomar riesgos y otros no. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que los que están dispuestos a tomar riesgos creen en Dios, como lo hizo David. Él estaba creyendo en Dios y estuvo dispuesto a tomar este riesgo. Él tenía fe. Nosotros te contaba que estamos en una campaña de crecimiento. Si vas a vivir por fe, entonces vas a tener que tomar algunos riesgos. Aunque aparezcan dudas en el camino,
seguí adelante, seguí creyendo, porque donde Dios guía, Dios provee. En segundo lugar, cuando Dios se retrasa, Él sabe por qué mejor que nadie. Y acá voy a invitarte a que hagamos un paréntesis. Recordá, estábamos en el campo de batalla, en esta valentía superior que Dios le había dado a David para cumplir con la misión, con la tarea que él quería que hiciera. Pero hagamos este paréntesis. ¿Te acuerdas que te había contado que David había sido ungido como rey a los 15 años, en su adolescencia? Sin embargo, él no tomó el trono hasta aproximadamente los 30 años. Parecía que Dios estaba retrasándose, pero resulta que los retrasos de Dios no son negaciones ni son olvidos. Dios quería operar cambios en la vida de David, en las circunstancias alrededor de él. Dios ya le había dado una misión, ya lo había ungido como rey, lo había designado, pero todavía él era adolescente, él tenía que madurar, tenía que cambiar. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios ya lo veía siendo rey, pero sin embargo lo veía siendo rey en el tiempo específico de Dios. Dios quería que David pasara por esta y muchas otras experiencias antes de acceder al trono. Sin duda que esta experiencia lo cambió a él para siempre y a la mirada que tenían sobre él. Dios quería que David venciera en su nombre, porque la victoria que David obtuvo fue en el nombre del Señor, nunca en nombre propio. Mira lo que dijo: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Cuando él se ofreció a luchar, reconoció que era Dios quien estaba detrás de todo esto y quien le iba a dar la victoria. Después de esta experiencia, David se convirtió en héroe nacional y se ganó el respeto y la admiración de todo el pueblo. ¿Pero cuándo fue esto? ¿Mientras era rey? No. Mientras cumplía con su tarea de ser pastor. Mientras tanto, él siguió creyendo en Dios, en ese Dios que lo había elegido y que lo había ungido, a pesar de que estaba ungido justamente y que seguía cuidando ovejas. ¿Sabes por qué? Porque David sabía que el momento de Dios es el momento preciso, el momento oportuno. Cuando estés en la sala de espera, vos, como lo estuvo David, 15 años aproximadamente, pará y recordá lo siguiente: que su momento, el momento de Dios, es el momento indicado. Pensá en que Dios sabe más. Sí, Dios sabe más que vos, sabe más que yo. Él mide exactamente los tiempos y Él encuentra el tiempo propicio, el tiempo mejor. Mirá lo que dice este versículo de la Biblia. Esto ocurrió para que aprendamos a confiar, no en nosotros, sino en Dios. Dios nunca llega tarde, ni tampoco está apurado. Él no se maneja con nuestros tiempos humanos. Tenés que confiar en Él. Cuando algo se retrasa en tu vida, tenés que seguir confiando, porque eso es la fe, confiar en lo que no vemos. Recordá que un retraso de Dios no es una negación. Los retrasos de Dios tienen propósito. Mientras Dios espera, seguí creyendo, seguí creciendo en tu fe, porque cuando Él se retrasa, sabe mejor que nadie por qué lo hace.
Volvamos de este paréntesis en el que estábamos al campo de batalla. Nos habíamos quedado que este gigante Goliat desafiaba al ejército de Israel y que David había decidido tomar un riesgo, que era enfrentarse a este gigante. El rey, cuando David le comentó de sus planes, no estaba muy convencido. Sin embargo, insistió y mirá lo que le dijo al rey. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¡Qué valentía la que tenía David! Él defendía a las ovejas de su padre, de los leones y de los osos, con palos. Los mataba a palos, literalmente, cuando iban a atacar el rebaño. Dice que le sacaba a las ovejas de la boca a los leones y a los osos. David, sin duda, era un muchacho, un joven valiente, que tenía astucia. Imagínatelo en el campo, cuidando las ovejas en medio de esta situación en la que venían los leones y los osos a querer robarle su rebaño. Sería rápido, astuto, tendría buena vista, fuerza, buena puntería. Tenía muchas buenas habilidades que Dios le había dado. Todo eso que él tenía lo puso en las manos de Dios y se lo dio a Dios, y Dios lo multiplicó, porque lo que Dios da, Él multiplica. Su victoria no vino de él, sino que vino de lo que Dios multiplicó en su vida. Resulta que el rey le dio su armamento, aceptó que él fuera, ¿sí? Ya que lo veía tan decidido, aceptó que fuera a pelear, pero le dio su armadura. Resulta que parece ser que Saúl, el rey, era más grande de cuerpo que David, y claro, David no estaba acostumbrado a estar armado y no podía caminar. Entonces le dijo al rey: con esto no puedo, voy a llevar lo que yo tengo. ¿Y sabes qué es lo que llevó para enfrentar al gigante? Su bolsa de pastor, su honda y 5 piedras. Lo que tenía. David llevó puesto lo que le era propio, lo que tenía. ¿Sabes por qué? Porque las batallas no se ganan con armaduras ajenas, se ganan con la propia armadura. Y David lo sabía. Cuando Goliat lo vio, se rió. Imagínate, vio a un muchacho de 18 años más o menos, pastor, sin armas, se rió. Pero mirá lo que David le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo.
terrible lo que Dios hizo con lo que David puso en sus manos. Dios multiplicó la fuerza y la puntería de David, no al 100%, al 1000 por 1000, creo yo. Si no, es de no creer. Dicen estos versículos que la piedra se clavó en la frente de Goliat y que cayó al suelo. La fuerza que David puso en las manos de Dios, Dios la multiplicó. Esa piedra habrá salido como un disparo de bala que atravesó la frente y la cabeza de Goliat para que haya sido un tiro de muerte. Y con respecto a la puntería, también leíamos al principio del capítulo que Goliat estaba vestido todo cubierto de bronce, todo, de cabeza a pies. Lo único que tenía descubierto era un sector pequeño en la frente, donde no tenía bronce. En 3 metros de estatura, con una armadura toda de bronce que lo cubría de pies a cabeza, hay que tener puntería para dar justo en el lugar que quedaba libre. Pero David puso la puntería que tenía en las manos de Dios y Dios la multiplicó. Lo que ponemos en las manos de Dios, Él lo multiplica. Si pones tu tiempo en las manos de Dios, Él lo va a multiplicar. Si pones tus recursos en sus manos, también lo va a hacer. Tus habilidades, tus talentos, tu energía, todo lo que pongas en las manos de Dios, Él lo va a multiplicar. Es como sembrar semillas. De una sola semilla se obtienen muchas otras. Con una sola semilla de sandía se obtienen, sí, una sandía, pero ¿cuántas semillas hay en su interior? De la misma manera, Dios multiplica aquello que nosotros ponemos en sus manos. En 1 Corintios dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo algunas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra muchas semillas obtendrá una cosecha abundante. Dios ama al dador alegre. Y Dios quiere que seamos como Él, quiere que demos. Pero ¿sabes qué? Nunca vamos a poder darle más de lo que Él nos da a nosotros. Cualquier cosa que le des a Dios, Él lo va a multiplicar. Sigue diciendo 1 Corintios, así que date vos mismo completamente al trabajo del Señor, porque sabés que el trabajo del Señor no es en vano. Qué hermoso este versículo, saber que nada de lo que le damos a Dios es en vano. Y esta es la diferencia entre fe y regateo. Decía el versículo que los agricultores que siembran poquitas semillas recogen poca cosecha. Los que siembran muchas semillas recogen una cosecha abundante. Esta diferencia es la de fe y regateo. Las vidas se ven claramente diferenciadas entre aquellos que viven vidas de fe y aquellos que le regatean a Dios sus vidas. Los que viven vidas de fe se ven que son vidas que crecen, vidas que están vivas. Las vidas que le regatean a Dios, por el contrario, son vidas que decrecen, que las personas están como muertas en vida, que no tienen propósito, no tienen sentido. Sin embargo, aquellos que se animan a vivir por fe, viven vidas victoriosas, vidas con propósito, vidas con sentido. La fe es cuando vos das anticipadamente, sin ver, pero creyendo. Es lo que hizo David. David dio lo que tenía, creyó en Dios, por eso tomó este riesgo. Y por último, termina el capítulo diciéndonos acerca de David.
Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Lo que Dios empieza, querido amigo, querida amiga, Dios lo termina. David venció. Dijo que iba a matar al gigante y lo mató, porque hizo un trabajo en equipo con Dios. Mira, Dios lo estaba guiando a hacer una misión y él obedeció, tomó el reto, tomó el desafío. David obedeció y Dios proveyó de todo lo que necesitaba para cumplir con esa tarea. David le dio a Dios lo que tenía y Dios lo multiplicó. Decime si esto no es un trabajo en equipo precioso. Como resultado, la obra de Dios fue consumada. ¿Con qué? Con la victoria final, con la muerte del enemigo, con la muerte de Goliat, que David cortó su cabeza con su propia espada, dice, porque él no tenía espada. Después de esto te imaginás la alegría del ejército, la victoria, fueron contra el pueblo filisteo, el pueblo de Israel ganó. David fue recompensado porque el rey había dicho que quien matara a este gigante le iba a dar la mano de su hija en casamiento. Se casó con la hija del rey. El tiempo fue pasando. Dios rodeó a David de gente que lo empezó a seguir, a acompañar, porque tenía que cumplir otra misión y necesitaba de gente a su alrededor. David maduró, conoció más a Dios. ¿Cuándo? Mientras cuidaba las ovejas en el campo, porque después de esto volvió a cuidar ovejas. Muchos de los salmos que encontramos en la Biblia fueron escritos por David. Y vemos cómo él conocía el corazón de Dios, cómo él conquistó muchas otras batallas junto con Dios. Batallas seguramente en su forma de ser, con sus emociones, con sus altibajos, en el control de su ímpetu, cosechó nuevos amigos, aprendió durante ese tiempo a honrar al rey y le perdonó la vida unas cuantas veces que el rey después quiso perseguirlo. A tal punto David cambió y fue transformado que dice la Biblia que se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Creo que no hay mejor elogio que alguien pueda recibir en esta tierra que ser un hombre o una mujer, un joven, un adolescente conforme al corazón de Dios. Entonces llegó el tiempo oportuno de Dios, en el cual David se sentó en el trono y comenzó a reinar. David fue el rey más importante que tuvo Israel. ¿Y sabes qué? De su linaje, de su genealogía, nació el Salvador del mundo, Jesús. Cuando nosotros nos atrevemos y tomamos riesgos por Dios para hacer cosas grandes, Él primero hace cosas grandes dentro de nosotros. Él primero nos levanta como personas diferentes, transformadas, distintas. En Filipenses 1:6 dice: estoy seguro que Dios, que comenzó esta buena obra en ti, la va a continuar hasta terminarla el día de Jesucristo. ¿Sabes qué es lo bueno? Que Dios todavía no terminó, ni con tu vida, ni con la mía. Él sigue trabajando y lo continuará, lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús vuelva, porque la Biblia dice que va a volver
a buscar a los suyos, a su pueblo, a sus hijos. Hasta ese día, Él continúa la obra que un día empezó en vos. Porque Él sigue trabajando día a día en tu vida, como Él sigue trabajando en el mundo. En este tiempo de pandemia, en esta cuarentena, que nosotros tuvimos que cortar con nuestras actividades, Dios sigue trabajando. Y Dios sigue trabajando en medio nuestro como iglesia. Y quisiera que lo podamos ver, porque Él continúa su obra en medio de nosotros. Pero antes de contarte todas las cosas y que nos alegremos juntos de cómo Dios está obrando y trabajando en medio de nosotros en este tiempo de campaña de crecimiento, quisiera invitarte a que podamos tener una oración para que esta palabra que recibimos en esta mañana se haga efectiva en nuestras vidas. Oremos. Querido Dios, quiero darte gracias por tu amor, por tu cuidado, porque siempre seguís obrando. A pesar de las circunstancias humanas, vos no detenés tu obra. Estoy entendiendo de parte tuya que estás queriendo usar mi vida como usaste la vida de David. Quiero tomar riesgos, quiero animarme a hacer aquella tarea que estás poniendo en mis manos. Para eso, Jesús, en primer lugar, te doy el control de mi vida. Reconozco que mi vida te pertenece. Que si tengo sentido y propósito en esta tierra es para amarte, para ser amado por vos y para servirte. Quiero poner todo lo que me diste en tus manos, mis habilidades, mis talentos, mis tiempos. Sé que vos los vas a multiplicar, que nada es poco cuando voy a vos a poner las cosas en tus manos. Quiero atreverme como David y tomar riesgos por fe, porque quiero crecer en mi fe para agradarte. Gracias porque vos continúas trabajando y estás interesado en terminar la obra que comenzaste un día en mi vida. Gracias por esta palabra. Quiero vivirla, quiero cumplirla, unirme a vos, a tus propósitos, a tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, puedo asegurarte que es una oración que va a transformar tu vida. Que cuando terminemos esta celebración, tu vida comenzará a tomar un nuevo rumbo dentro de los propósitos y del camino de Dios. Y quisiera que nos alegremos juntos ahora con aquellos datos que voy a compartirte que la verdad hacen saltar mi corazón de alegría, porque confirman que Dios sigue trabajando, que Dios no se detiene. Te contaba que estamos en una campaña de crecimiento, en una aventura de fe. Mira todo lo que Dios hizo desde que comenzamos. Hay personas que decidieron bautizarse. Se agregaron nuevas personas a los grupos de vida, que lo estábamos haciendo en manera personal cuando empezó la campaña, ahora siguen por WhatsApp, por Facebook, pero hasta anoche se estuvieron agregando personas nuevas a los grupos. Estamos teniendo una asistencia récord semanal a nuestros grupos de vida, de hombres, de mujeres y de adolescentes. Hay 15 proyectos ministeriales esperando a ejecutarse una vez que nos podamos encontrar todos de vuelta en casa. Están naciendo proyectos ministeriales nuevos. Hermanos dentro de nosotros están gestando nuevos proyectos ministeriales para poner sus habilidades y sus conocimientos en las manos de Dios y para bendecir a muchas personas.
Muchos están tomando la decisión de hacerse miembros de la iglesia, dejar de ser visita y empezar a ser parte de la familia. Sabemos que enviaremos misioneros, que abriremos nuevas iglesias, no sé si este año, pero sabemos qué es lo que tenemos por delante. Quizás vos te preguntes, ¿y por qué estoy yo acá participando de esta celebración que no había empezado esta campaña de crecimiento? No estuve en el día 1, no estuve en el día 2. ¿Sabes que alguien dijo que la parte más emocionante de una carrera no es el principio, sino el final? Y nosotros estamos en una carrera. Y tu vida tiene propósito. Tiene propósito. Dios decidió que hoy estuvieras con nosotros, que estuvieras participando de esta celebración. ¿Sabes por qué creo? Porque Dios quiere que te unas a nuestra carrera. Te uniste a nuestra aventura. Bueno, ahora Él quiere que te unas a nuestra carrera para cumplir con los propósitos que Él tiene con tu vida. Quizás te contactó uno de nosotros, una amiga, un familiar, un tío, un primo, para invitarte a que te sumes en estos 50 días de fe. Te puedo asegurar que lo mejor está por venir. Te animo a que no nos mires de lejos, que te sumes a nuestras filas. No hay nada más apasionante que vivir la vida en los propósitos de Dios. No hay mejor manera de invertir la vida que en construir el reino de Dios y en hacer que muchos conozcan a Jesús como el Salvador y el Señor de sus vidas. Te queremos con nosotros, sí, no solamente hoy, te queremos dentro de la familia. ¿Cómo podés hacerlo? Bueno, déjanos tus datos, ponete en contacto con nosotros, con aquella persona que te pasó el link de esta celebración, con aquella persona que te está mandando las lecturas de fe todos los días, porque lo mejor está por venir. No te quedes mirando desde el costado del camino. En primer lugar, te animo que todavía no lo hiciste, que aceptes a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, que le entregues tu vida a Él. No sabemos cuánto tiempo de vida tenemos por delante, pero no hay nada mejor, sea lo que sea el tiempo que tenemos por delante, que vivirla de la mano de Jesús y con su presencia en nosotros. Si todavía no te bautizaste, si aceptaste a Jesús pero todavía no lo obedeciste con el paso del bautismo, te animo a que decidas bautizarte. Al final de esta campaña vamos a tener bautismo. Cuando estemos todos en casa una vez más, vamos a tener bautismo, que vos seas uno de ellos. Si todavía no te uniste a un grupo de vida, te invito a que te unas. Que puedas preguntarle a tu contacto, ¿cómo hago? Me gustaría participar de esos grupos de vida, estudiar la Biblia entre semana, compartir con ustedes. Te estamos esperando. Unite a uno de nuestros grupos. Unite a la iglesia, hacete parte, hacete miembro. Si nos visitabas hasta ahora, te invitamos a ser parte, a pasar la puerta de la intimidad. Pedí el curso de membresía. Habla con tu líder de grupo de vida, decirle, yo quiero hacerme miembro. Estábamos planeando, te acordarás, un curso de membresía grupal. ¿Sabes qué? Ahora vamos a hacerlo personalizado. Lo vamos a hacer especialmente para vos, uno, con aquellas personas que quieren hacerse miembro. Habla con tu líder de grupo, pedile el curso de membresía y lo vas a estar recibiendo. Soñá con hacer cosas grandes para Dios. Si no estás involucrado en ningún proyecto ministerial, soñá, imagínate, reconoce tus habilidades, tus recursos, todo lo que Dios puso en tu vida y que vos quieras ahora ponerlo en las manos de Dios para que Él lo multiplique y lo use. ¿Estás dispuesto a tomar el riesgo? Son muchos los desafíos que te presenté. ¿Querés dejar un legado? La vida pasa, pero nosotros podemos dejar un legado.
¿Quieres hacer la diferencia en el mundo? En este mundo que va a quedar después de la pandemia. ¿Quieres hacer la diferencia ahí? ¿Querés unirte a los planes que Dios tiene para el mundo que quede? Súmate a nosotros. Te invitamos a unirte. No te pierdas esta oportunidad. Queremos tenerte en la familia. Y así llegamos al final. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de la palabra de Dios, del desafío que nos presenta. Y nos estamos viendo a través del WhatsApp, de Facebook, y los grupos entre semana. En la próxima celebración, ya muy pronto nos vamos a ver personalmente una vez más en casa, pero mientras tanto seguí contactado con nosotros, conectate, no te quedes afuera y recordá que fe es tomar riesgos. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. See